Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Te Digo la Plena. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, nos vamos al ámbito futbolístico. Tenemos a José Francisco Ceballos Enríquez, más conocido como el Junior. Un placer tenerte el día de hoy aquí en Te Digo la Plena. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y agradeciéndote por tu tiempo. Y bueno, te dejo con tus palabras de bienvenida. Hola Andrés, gracias por la bienvenida. Esperemos que todos quienes estén viendo esta entrevista por medio de las distintas plataformas de Te Digo la Plena se encuentren bien y que estén llenos de salud, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que se diviertan viendo esta entrevista. José Francisco, te cuento un poquito la metodología de la entrevista. Al final, yo te voy a decir la plena, como te dije el nombre, te digo la plena, de algo que haya pasado en tu trayectoria, algo que me cuentes y me haya quedado asombrado, y tú me dices la plena también, alguna anécdota que tengas, ¿te parece? Dale, chévere, quedamos en eso. Bueno, iniciando un poquito, guayaquileño, estabas aquí en nuestra ciudad, y bueno, conociendo un poquito más Canchita, la academia que tenía tu papá, por ahí estabas, vivía en Barcelona, en formativa. Cuéntanos tus inicios, porque era una familia deportiva, tu tío, tu papá, ya conocemos un poco. Esos inicios que tienes como joven, cuéntanos un poco. Ay, para serte sincero, chuta, desde niño, siempre ligado al fútbol, ¿no? Al balón, al tener un papá futbolista, mi tío que también era futbolista. A nosotros era fútbol todo el día, acompañarlos a mi papá a los entrenamientos, a los partidos. Y de ahí fue creciendo, creo, esa pasión que todos nosotros tenemos por dentro, que es el fútbol. A medida que fui creciendo, fui jugando en diferentes equipos hasta que, por ejemplo, empecé a jugar en el interbarrial por mi escuela. Yo estudié en el IPAC, el Instituto Particular Otón Calderón. Entonces, me acuerdo que ahí un profesor se llama Carlos García, eh, me invitó a formar parte del equipo que iba a ser parte del interbarrial. Entonces, de ahí fui creciendo, fui quemando etapas como la mayoría de futbolistas profesionales. Jugué hasta que terminé la escuela en el IPAC, en los interbarriales. De ahí es cierto, mi papá se puso su academia de fútbol que se llamaba La Canchita. Pasé a jugar en la academia, obviamente, de mi papá. Me acuerdo que jugamos incluso un torneo de azoguayas, llegamos hasta las partes zonales, si mal no recuerdo. Y de ahí con 13 años, cuando mi papá toma la decisión de irse a Quito, toda la familia nos vamos a Quito y ahí empiezo hice las pruebas en liga y de ahí en más hice todas las etapas juveniles en liga, sub 14, sub 16, sub 18, la sub 20, hasta llegar al equipo de primera. Entonces, fue una infancia llena de fútbol, lleno de pelotas, lleno de fines de semana de partidos. Así que, como todo chico que anhela y sueña ser futbolista, llegar la ilusión de todos los fines de semana, de jugar, de compartir con tus amigos. Así que eso fue prácticamente mis inicios. José Francisco, ya viajabas a Quito con tu papá, con toda tu familia, pero al conocer que tu papá era futbolista, ¿cuántos partidos saltaste a la cancha con él? ¿O no te agradaba saltar a la cancha con él? No, sí, sí, obviamente, no siempre se podía, ¿no? Ok. Nosotros teníamos que aceptar cuando mi papá capaz tenía la oportunidad de llevarnos y saltar a la cancha, pero me acuerdo que cuando él jugaba en Barcelona hay fotos, ¿no? Capaz no me acuerdo exactamente el día, hay fotos que desde niño, muy niño, estoy ahí uniformado al lado de él, de arquero, y de ahí los recuerdos más frescos, digámoslo así, son en liga, que ahí sí saltaba a la cancha, incluso era pasabola a ciertos partidos, me ubicaba detrás del arco de él. Entonces son experiencias que son bonitas y me alegra de haberlas podido compartir. José Francisco, y dime la plena, cuando eras pasabola atrás del arco de tu papá, iba ganando el equipo, iba ganando liga, ¿escondías la pelota o no? Me hacía el que me amarraba los zapatos, el que algo para no entregar. Me acuerdo una vez que, claro, yo era joven, no entendía todavía esas mañas del fútbol y iba ganando en liga un partido y yo en vez de demorar un poco, le danzo el balón rápido a él. Bueno, ese día, en ese ratito me retó, me dijo, pero
¿qué haces? Tranquilo, demórate un poco. De ahí ya después me fui aprendiendo esas técnicas y ciertas mañas que él tenía ya. Y hablábamos un poquito de formativas, pero dentro del proceso de formativas también hay selecciones, y quiero pasar al sudamericano del 2011 que disputó en nuestro país, en el cual, bueno, la primera etapa clasifican a la parte final, y eres muy importante en la clasificación al Mundial. Le marcaste gol a Brasil, le marcaste gol a Argentina, le marcaste gol a Uruguay. Clasificamos como cuartos, pero íbamos a ir al Mundial. Esa sensación, si nos puedes contar un poquito cómo se dio ese sudamericano. Sí, si bien es cierto, claro, la pregunta que me haces va dirigida al Sudamericano Sub-17, pero antes de eso ya veníamos de un proceso desde la Sub-15, que éramos prácticamente los mismos desde la Sub-15, que quedamos terceros en el Sudamericano que se jugó en Bolivia. Entonces, si bien es cierto, pasábamos mucho tiempo concentrados, pasábamos lejos de nuestras familias, pero son experiencias que nos ayudaron a madurar, a formarnos. Hicimos todo el proceso con el profesor Javier Rodríguez, un excelente formador de selecciones juveniles. Entonces, toda esa etapa de selecciones juveniles, la verdad que la disfruté mucho, obviamente con momentos buenos, con momentos no tan buenos, pero que nos sirvió a todos para formarnos como futbolistas, formarnos como personas también, valorar lo que es jugar en la selección. Y el Sudamericano Sub-17 fue eso, ¿no? Nuestro objetivo era clasificar al Mundial, hacer un buen papel porque estábamos de anfitriones, de locales, no podíamos dar una mala imagen, así que al final se logró, si bien es cierto que quedamos cuartos, pero se logró el objetivo que era clasificar al Mundial, que era lo que todos aspirábamos. Y justamente pasando al Mundial en Finlandia en ese mismo año, capaz que no se arrancó con el pie que esperábamos, nos golea Alemania 6-1 en un partido mentiroso desde mi punto de vista, no era para tanto, pero de ahí, partido con Panamá, partido con Burkina Faso, los dos tantos muy importantes de Francisco Ceballos. Frente a Panamá, por lo menos. Creo que este gol es fundamental para clasificarse a la siguiente fase. Sí, porque como habíamos perdido con Alemania, sabíamos que ya no teníamos margen de error. Y el partido con Panamá empezamos perdiendo, íbamos perdiendo 1-0 en Querétaro. De ahí pudimos empatar, me parece que hizo Jordan Jaime el 1-1. Faltaban creo que 10, 15 minutos y Joel Valencia, que ahora está en el Championship, segunda de Inglaterra, encara por un costado y metieron centro atrás. Pude patear de primera y pudimos conseguir esa victoria que si no la conseguíamos, creo que hubiese sido bastante complicado después pasar a la siguiente fase. Después vino Burkina Faso, que ya ganamos un poquito más de diferencia de goles y pudimos pasar de fase, pero creo que el partido clave fue con Panamá porque si no, no nos hubiese alcanzado para pasar de ronda. Tuvimos mala suerte de encontrarnos con Brasil. ¿Crees que estábamos para avanzar más? Chuta, siempre Brasil, Argentina son potencias, ¿no? Son países que se han caracterizado por tener futbolistas increíbles desde las bases, desde las selecciones juveniles. El sorteo fue así, quién sabe, nunca sabe lo que hubiese pasado, pero hicimos un buen papel, competimos. Si bien es cierto que quedamos 2-0, pero el segundo gol vino recién al minuto 90. Entonces, fue un partido interesante que teníamos la ilusión de pasar, pero bueno, por algo pasan las cosas. Lo que sí es que nos sirvió de mucho aprendizaje ese mundial, una experiencia única, que a todos los que estuvimos ahí nos llenó de orgullo haber participado y que pudimos aprender mucho de esa experiencia. Y bueno, prácticamente este año muy bueno para ti, porque luego de estar en el Sudamericano, también en el Mundial, ese mismo año se da tu debut como profesional. Había la regla del juvenil, y creo que esa regla no debería haber sido cambiada por nada del mundo. Yo estoy en contra, perdón que diga mi opinión, pero tuviste la oportunidad de debutar primero contra el Olmedo, y por ahí se dice que Neisser Reasco es el que te pasó la máquina. Primero, sí es cierto que te pasó la máquina, y cómo fue la sensación de debutar como profesional. Mira, sí, el 2011 empezamos con la presentación de la Noche Blanca en Liga. Entonces yo estaba concentrado con la selección, porque el Sudamericano Sub-17 era en marzo. Entonces nosotros hacíamos siempre los periodos de preparación muchos meses antes, estábamos concentrados. Y me acuerdo que había una disputa entre la regla del juvenil, si iba a ser categoría 95 o iba a ser categoría 93. Bueno, al final terminó siendo 95, me parece.
o 94, que era mi edad. Entonces ahí fue que el Patón Bausa pidió permiso a la selección sub-17 para que yo pueda ir a la Noche Blanca, que él ya tenía la idea de hacerme jugar, debutar. Eh, de ahí jugué la Noche Blanca y de ahí el primer partido oficial fue con Olmedo. Con Olmedo perdimos, no empezamos tan bien. Pero bueno, a nivel personal, yo contentísimo de haber jugado mi primer partido profesional, eh, de estar compartiendo camerino con grandísimos jugadores, cancha con excelentes jugadores que en ese momento había en liga. Bueno, se acabó el partido y nadie, como habíamos perdido, obviamente los ánimos no estaban tan buenos como para preocuparse en cortarle el pelo al juvenil. Entonces pasó la semana, tampoco durante la semana se acordaron del pelo del juvenil. Yo estaba contentísimo, feliz. Yo dije, chuta, voy a conservar mi pelo tal y como está, no va a pasar nada. Llegamos al partido con Barcelona el próximo fin de semana, que fue el segundo partido, y me dicen, el doctor te necesita en el área médica. Entonces yo voy, ya unas horas antes, una hora y media, 2 horas antes del partido, que normalmente nosotros llegamos al estadio para prepararnos. Voy al área médica y ahí me agarra Neise y ya escuché cuando prendieron la máquina de cortar pelo y ahí dije, hoy ya no zafé. Y ahí empezaron cada uno a hacer su parte hasta que terminaron de raparme ahí. Yo jugué con una raya por aquí, con un hueco por acá, pero bueno, me sirvió porque justo ese partido hice gol de cabeza, así que creo que sirvió eso. Y justamente te iba a hablar de ese partido, porque el primer gol profesional, más que nada para un volante, capaz que el delantero dice voy a hacer 1, 10 goles, pero el volante ofensivo hay veces que tiene temporadas en las cuales marca bastantes goles, otras que no, pero el juvenil, que tiene 45 minutos, 60 minutos, no tantos minutos, marcarle gol y a Barcelona, uno de los más grandes del país, marcarle gol en Casablanca, golearon a Barcelona ese día. ¿Cómo fue la sensación? Primer gol como profesional. Creo que eso nunca lo vas a olvidar. Fue increíble, la verdad. Uno siempre, cuando es chico, sueña con jugar esa clase de partidos. Un Liga Barcelona, un Barcelona Emelec. Entonces, me acuerdo que él estaba nervioso, tenía 16 años, muy nervioso. Entré a la cancha y el estadio estaba repleto. Obviamente, con la presión que exige jugar un Liga Barcelona en Casablanca, con el tema del invicto, que Barcelona nunca ha ganado ahí en Casablanca. Entonces, fue un partido especial. La semana también, desde que ya se va a jugar, se empieza a hablar todo de lo que va a ser el partido del fin de semana. Entonces, fue un partido duro de jugar, pero al final lo pude disfrutar porque pude terminar haciendo ese gol faltando poco para que se acabe el primer tiempo. Yo sabía que como era juvenil me quedaba, ya me iban a sacar en el entretiempo. Entonces me acuerdo que era minuto 40 por ahí y era una falta y no me tocaba entrar, yo no era de los que entraba a cabecear, pero yo dije, y el reloj, dije, falta poco para que se acabe el primer tiempo. De aquí vamos al entretiempo y seguramente ya me van a sacar. Entonces digo, no pierdo nada entrando. Y gracias a Dios, Ezequiel González tiró un centro, se desvía un poco en la barrera y me queda ahí y pude hacer mi primer gol como profesional. Así que un recuerdo muy, muy bonito. Y justamente mencionabas de la calidad de plantel que tenía Liga ese año, muy, pero muy bueno. Pero también compartías con tu papá. Ese sentimiento, un entrenamiento, por ejemplo, marcarle en una práctica por ahí a tu papá, por ahí en el camerino, concentraciones, ¿concentrabas con tu papá o era totalmente distinto, mantenía la distancia? ¿Cómo era esa relación? Sí, sí concentramos porque si bien es cierto, mi papá se retira en junio del 2011, yo debuté en febrero del 2011, esto que estamos hablando del partido con Olmedo y Barcelona, compartimos esos 6 meses, pero también el año anterior, el 2010, compartimos todo el año, porque el Patón Bausa desde el 2010 me subió el equipo de primera, entonces compartíamos entrenamientos, concentrábamos juntos. Él lo que me decía era que en la casa obviamente éramos padre e hijo y él íbamos a tener ese trato, ¿no? Pero una vez que estemos, sobre todo en los entrenamientos, en la cancha, él iba a tratar de que seamos compañeros, ¿no? Para que no exista ningún tipo de comentario, nada por el estilo, sino tratarme como uno más. Si tenía que repelarme, me repelaba haciendo entrenamientos o reducidos.
Y eso a la larga me sirvió, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos el apellido, mis hermanos y yo, pero siempre hemos trazado de ir haciendo nuestro propio camino por lo que nosotros somos, por nuestro trabajo, por nuestros esfuerzos, más no por que alguien nos haya regalado nada. Así que fueron experiencias bonitas. Después ya mi papá se retiró, así que pude compartir, digamos, más o menos un año y medio un plantel junto a él. Y hablabas un poquito de la semana antes de un Liga Barcelona. Y recuerdo bastante el año 2012, creo que es uno de los partidos más recordados. El 2-2 en Casablanca, cuando Damián Díaz estuvo en su mejor noche, creo. En su mejor día, porque bueno, fue en la tarde. Pero jugaste hasta el minuto 63, si no me equivoco. La sensación, quiero saber, en la banca de suplentes. ¿Pensabas que ya estaba perdido el invicto? ¿Cómo lo viviste tú, por lo menos? Sí, para serte sincero, sí, porque, claro, como tú dices, salía al minuto 60 y pico, y pasaban los minutos y pasaban los minutos, después Díaz hizo el segundo gol, digamos 2-1, y chuta, decíamos, parece que hoy día va a ser el día que van a ganar finalmente aquí. Veía el reloj y era minuto ya 90, los adicionales, y chuta, resignación. Si bien es cierto, es un partido de fútbol, algún día Barcelona va a ganar en Quito, en Casablanca, pero nosotros no queríamos ser el plantel y los jugadores que hayan permitido que gane Barcelona, eso es una realidad. Entonces veíamos el reloj y nos veíamos las caras ahí en la banca y eran caras de preocupación, de chuta, de que nosotros íbamos a quedar con esa espina de haber permitido eso, hasta que Neise me parece que le da un pase al Taca y el Taca de primera saca un derechazo ahí y pudimos salvar el invicto, pero ese día creo que ha sido lo más cerca que Barcelona ha estado y nosotros obviamente estábamos preocupados. Y bueno, pasando al siguiente año, esa oportunidad creo que la sueña cualquier joven, ya de ir a Europa. Te llega la oportunidad de ir prestado a la Juventus Primavera. Primero, cuando llegó la oferta, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Obviamente le iban a aceptar. Creo que era algo que no se estaba en duda. Pero decir, bueno, voy a ir a la Juve, uno de los equipos más grandes de Italia. Allá, más allá de que sea la reserva, era estar ya ahí, con ellos. ¿Cómo lo viviste? Exacto. Eso fue, yo fui a Italia después del Sudamericano Sub-20, que fue en enero, pero mi representante de aquel entonces, a términos del 2012, ya me venía diciendo, estamos tratando de meterte en la Juventus, y yo decía, ¿será de creerle o no será de creerles? Juventus. Bueno, vamos a ver, pongamos fe que sí va a ser así. El sudamericano obviamente es una vitrina importante y de ahí seleccionan muchos jóvenes los equipos europeos para después terminarlos de formar y usarlos, ¿no? Entonces llegó el sudamericano con la expectativa de que chuta, estaba la Juventus, y me acuerdo que después del primer partido con Brasil, me parece que empatamos con Brasil el primer partido, pero ese día creo que lo que lo convenció fue ese día pateé en media cancha y pegó en el palo. Entonces creo que eso fue lo que le convenció a los de la Juventus. Después de ese partido fue que mi representante me llamaron, me dijeron, bueno, llamaron, siguen interesados, ahora sí vamos a hacer el tema de una negociación, ¿no? Pero ya era la parte final. Hasta que pasamos a la siguiente fase, ese sudamericano, y antes de que se acabe el sudamericano, mandaron los contratos, yo firmé los contratos allá en Argentina, que fue el sudamericano. Obviamente pedí los permisos respectivos a los entrenadores para que me permitan firmar los contratos y eso, pero chuta, yo no lo podía creer, la verdad. Cuando me mandaron los contratos para firmarlos, enseguida después llamé a los que están alrededor mío a contarles que ya se había dado, que me iba a ir para allá. Todos estábamos muy contentos. Ir a la Juventus creo que fue una experiencia muy bonita que me sirvió para mejorar, para madurar, estar lejos también. Era muy joven, yo tenía 18 años cuando me fui a Italia, entonces me sirvió muchísimo para terminar de formarme, así que fue una experiencia muy, muy bonita también. Y bueno, cuando estabas ya en la Juventus Primavera, en el equipo principal, Arturo Vidal, Pirlo, Pogba, Carlos Tevez, Marquisio, dirigido por Antonio Conte, tantos futbolistas que decimos hoy en día, qué calidad de futbolistas.
Cuando te tocaba enfrentarlos, por ahí hacían partidos amistosos, te subían al equipo de primera. Cuéntanos un poco de esa experiencia de compartir con esa calidad de futbolistas y también si Antonio Conte te dijo algo en algún momento o estuviste cerca de debutar con el equipo de primera. Claro, yo, si bien es cierto, como tú bien dices, yo fui al equipo Primavera, pero al llevar a un jugador de tan lejos, creo que ellos tenían la expectativa de verme entrenar con el equipo principal, y por eso es que pude entrenar muchísimas veces con el equipo principal, jugué partidos amistosos también con ellos, y cuando yo, el primer día, me dicen, tienes que ir a entrenar con el equipo principal, con el equipo de primera. Chuta, bueno, vamos, llegó el día. Yo llego a entrenar, cuando me cambio todos, llego a la cancha primero y empiezan a llegar todos y hasta que todos se reúnen y yo regreso a ver y estaba Buffon, estaba Pirlo, al otro lado veo, estaba Vidal, estaba Pogba, Marquisio, Bonucci. Uf. Y ahí yo dije, chuta, mira dónde estoy, ¿no? Contento, después fue una sensación de alegría y al mismo tiempo de que aquí estoy y aquí tengo que darle con todo para que ellos sigan ganando, sigan confiando en mí, que me sigan tomando en cuenta. Y fueron experiencias muy gratificantes, muy chéveres. Con algunos pudimos cruzar palabras, obviamente no es que capaz todos tenían la apertura como para poder conversar contigo, pero la mayoría muy cordial, muy amenos. Y pude aprender bastante estando ahí cerca. Conte también un excelente entrenador que pude captar sus ideas. Así que esa experiencia me sirvió mucho para poder aprender, para poder desarrollarme como jugador, estando al lado de los mejores del mundo. Y eso es lo que trato de sigo tratando de poner en práctica todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Y bueno, luego de un año y medio que estuviste por allá en Italia, te toca regresar a Liga de Quito que te había prestado. Y bueno, ese año de transición a Liga no le fue tan bien el año 2014, pero ya iniciando el 2015 se armó un equipazo desde mi punto de vista, con Luis Ubeldía al frente. ¿Cómo veías a ese equipo? Porque más allá de que luego vamos a entrar un poquito en la final, pero ese equipo estaba muy bien compacto y muchas personas hablan de Luis Ubeldía como el mejor entrenador que han tenido. Quiero saber tu opinión sobre él también. Sí, el profe Subeldía se caracteriza por eso, por sacar y formar jugadores jóvenes, ¿no? Todo el 2014 fue ese año de transición en el cual él empezó a trabajar por ejemplo, con Luis Cangá, con Palula Entriago, estaban los hermanos Batalla, Hansel Batalla. Después del segundo semestre llegué yo también ahí a Liga, entonces ese año, si bien es cierto, no peleamos el campeonato, pero ese año sirvió para que esa base de jugadores en el 2015 estemos más maduros, con más experiencia. Y el profe Subeldía nos ayudó muchísimo para confiar en nosotros mismos. Él nos convenció de que nosotros podíamos ser protagonistas y en un equipo tan importante como es Liga. Nos exigía, no vamos a decir que no, tiene su carácter, tiene sus métodos, pero nos sirvió mucho para darnos cuenta de que nosotros teníamos las capacidades para representar muy bien a una institución importante como Liga. Así que ese año 2015 creo que pudimos consolidar el trabajo que se había hecho el año anterior. Hubiese sido perfecto si hubiésemos quedado campeones, que estuvimos cerca, pero él nos convenció de eso, de que teníamos las capacidades para poder jugar y ser protagonistas en el fútbol ecuatoriano. ¿Y qué crees que pasó para que Liga no pueda ser campeón? Por ahí recuerdo a algunos futbolistas de Liga de ese año mencionaban, bueno, ese Emelec era intratable, ese Emelec tenía un equipazo, pero Liga, desde mi óptica, también tenía un buen equipo y a lo largo del año Liga había sido superior a Emelec, incluso le ganaron en Manta en la segunda etapa y no pudieron ganarla, pero ya dentro de la final, ¿te parece que Emelec fue ampliamente superior o simplemente fue cuestión de errores, de virtudes del rival? ¿Cómo lo viste tú? Es difícil porque nosotros ganamos la primera etapa del 2015 y la segunda etapa también veníamos muy bien, con seguidillas partidos importantes ganados, veníamos muy bien. Al final de la segunda etapa empezamos a perder puntos que no debíamos haber perdido, perdimos puntos, no recuerdo exactamente si perdíamos, empatamos, pero perdimos con Aucas, Un Católico. perdimos con Liga de Loja.
Y después de eso, Emelec perdió en Aucas, con Aucas en Quito, y nos dio una última oportunidad de que si ganábamos a Católica, teníamos la oportunidad de depender de nosotros mismos en la última fecha. Fuimos con Católica y tampoco ganamos. Entonces llegamos a la última fecha, ya no dependíamos de nosotros. Emelec le ganó al Deportivo Quito en Quito, nosotros le ganamos a Independiente, pero ya no nos alcanzó. Y ahí obviamente uno va empezando a dudar capaz de que teníamos el campeonato en nuestras manos, lo dejamos pasar y en una final era todo muy parejo. Y si bien es cierto, el partido en Puerto Viejo, el resultado 3-1, pero te mentiría si te diría que capaz fue muy corto, porque incluso ellos se comieron un penal también. Dida le tapó un penal a Miller. Pero bueno, el resultado fue lo que es. Al final pudimos hacer un gol que nos dio vida, porque el gol de visitante sí valía. Con un 2-0 en Quito podíamos quedar campeones nosotros, así que el gol que hicimos al final nos dio un poco de esperanza y vida para el partido de vuelta, pero al final no pudimos conseguir. Y en el año 2016, por ahí, Liga seguía manteniendo la base, pero ese año, y bueno, justamente ahora eres de ese equipo, pero fuiste el verdugo de Emelec, le marcaste 3 golazos también. No sé si los recuerdas, incluso en 2 partidos distintos fue, en uno marcaste un doblete, en otro un solo tanto, pero ¿cómo te sentías ese año, ya en la parte futbolística, netamente? Ese año tenía muchas expectativas porque llegó el entrenador Borghi. Teníamos la ilusión de hacer una buena Copa Libertadores. En Liga trajeron muy buenos refuerzos. Vino Puch, vino Alemán. Ese equipo se armó bastante bien, pero no pudimos arrancar bien en Copa. Si bien es cierto, ganamos el primer partido a San Lorenzo en local, pero después no pudimos ser regulares. Y de ahí más ya le tocó de salida al profesor Borghi. Después vino otro entrenador uruguayo, tampoco le fue bien. Terminamos el año con el profe Aguinaga, que pudimos clasificar a una Copa Sudamericana, pero no fue del todo bien ese 2016. Había muchas expectativas también para ese año, porque después de lo que había sido el 2015, la gente tenía y nosotros mismos teníamos muchas expectativas, pero bueno, al final no se dio, pero como todo es aprendizaje, seguramente a todos nos sirvió mucho. Y bueno, y un poquito más adelante se da la oportunidad de emigrar nuevamente, y en esta oportunidad ya al fútbol profesional en Bélgica, a Lokeren. ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿La tomaste de primera? Capaz que no era un equipo tan conocido, pero estar en el fútbol europeo no es para cualquiera. Y bueno, viendo también tus números, los partidos que jugaste, te fue bien relativamente. ¿Cómo viviste esa experiencia en Bélgica? Yo siempre tenía la esperanza de volver a Europa. Yo, antes de ir a Bélgica, a Liga había llegado una opción de ir a Estados Unidos, que Esteban Paz me dijo que había llegado una opción, pero decidí que no, porque mi sueño, mi objetivo era volver a Europa. Entonces empecé la pretemporada del 2018 con Liga, hasta que salió esta oportunidad de ir a Bélgica, y ahí no lo dudé. Fue una bonita experiencia, empezamos bien, obviamente de nuevo acostumbrarse a otra cultura, a otro país, a otros métodos de entrenamiento, pero ya con la experiencia que había tenido en Italia, ya sabía a lo que me iba a acoplar. Entonces, tanto así que, por ejemplo, llegué y el fin de semana enseguida pude debutar. El cuerpo técnico fue el que me pidió y que quería que yo vaya para allá, así que contaba con total respaldo de ellos. Y así fue, empecé a jugar. Y fue algo muy bonito. Como tú dices, no creo que me haya ido mal. Jugué, hice creo que 12 goles, que para un futbolista ecuatoriano hacer 12 goles en Europa y el primer año en Europa, creo que no estaba tan mal. Así que a nivel personal también me sirvió mucho. La calidad de vida en Bélgica también estaba bastante bien, un país que capaz no lo tenemos tan referenciado, pero a la gente, si están viendo y si piensan viajar, tomen en cuenta Bélgica, porque es un país muy, muy bonito. Y José Francisco, tengo la duda y la inquietud. El Lokeren tiene
al final del partido, para celebrar con su equipo, un baile particular, que van de un lado para otro. Dime si lo tuviste que hacer. Sí, pues todo, es tradición en el equipo, sobre todo cuando se gana, saludar a todos los hinchas que están en el estadio y con la afición tienen una canción particular ahí que cuando se gana hay que bailarla y saltar de un lado a otro, así que tocó. Al principio yo me miraba a mis compañeros para saber qué había que hacer hasta que después ya pude saber qué es lo que tenía que hacer. Por ejemplo, la verdad que investigando un poco y me sorprendió, hoy en día el Oquerén fue declarado en bancarrota. Cuando tú estuviste, no hubo problemas económicos porque a mí, en lo personal, en Europa, problemas de bancarrota, no lo podía creer. Sí, qué pena. Yo también cuando estaba en Portugal, obviamente uno no se desliga de todo, uno sigue estando pendiente y todo. Cuando yo me fui, hubo cambio de presidente. Como es un equipo pequeño, no es que tiene socios ni nada por el estilo, sino son dueños, ¿no? Entonces, el dueño ya era de avanzada edad y quería desprenderse del equipo y vinieron unos inversores, los cuales empezaron con una inversión importante para poder mantener al equipo y manejar el día a día, ¿no? Pero después los resultados tampoco se dieron y creo, no estoy tan al tanto, tuvieron que tomar la decisión de declararse en bancarrota para poder salvar un poco sus deudas y empezar de cero, digamos así. Pero una pena porque es un club que me brindó la oportunidad de volver a Europa, pude aprender muchísimo y obviamente a uno no le gusta ese tipo de noticias. Y bueno, antes de ir a tu club en Portugal, ese mismo año 2018, y es una revelación que la escuché de tu papá, que en ese entonces era el presidente de Barcelona, y manifestó de que estuvo la posibilidad de que José Francisco Ceballos Jr. llegue a Barcelona. ¿Te lo preguntó tu papá o no tu papá? Puede ser que haya sido alguien de Barcelona, de si querías ir al equipo canario o no se dio, solo quedó en posibilidad, y bueno, tu papá lo reveló un día que los pude escuchar también. No es por contradecir a mi papá, pero en el periodo en que yo estuve en Bélgica, creo que era bastante complicado que yo pueda ir a Barcelona, ¿no? Porque ellos habían hecho una inversión, me compraron a Liga, entonces no creo que ellos hubiesen aceptado. Capaz mi papá se refería a un periodo antes, en las cuales él como siempre manifestó, él tenía la ilusión de llevarme a Barcelona, el equipo en el que él estaba de presidente, pero bueno, por diferentes circunstancias, como te manifesté antes, también yo tenía el objetivo de volver a Europa, más, entonces pasó por ahí, ¿no? En Bélgica no creo que el equipo belga hubiese aceptado esa negociación. Y bueno, cuando llega la oportunidad de ir a Portugal, de emigrar a otro país, creo que un poco la liga de Portugal tiene más renombre que la belga. Te llega la posibilidad de ir al Portimonense. ¿Lo aceptaste de una? ¿Era la única posibilidad? Cuéntanos un poco de esa situación y ese traspaso del equipo de Loquerén al Portimonense. Sí, mira, no, esto nunca lo habíamos tocado. No lo había dicho, tenía esa oportunidad de ir a Portugal y también una oportunidad de ir a un equipo en la Serie A de Rusia también. Pero yo tomé la decisión de irme al tema de Portugal por lo mismo, ¿no? Porque la Liga de Portugal, digamos que tiene un poco más de renombre, un poco más de historia. El equipo se había armado bastante bien, estaba Jackson Martínez, colombiano, también estaba el colombiano Marlos Moreno. Entonces, yo tomé la decisión de ir más por lo deportivo a Portugal para tratar de seguir aprendiendo de ellos, de jugar contra equipos importantes como el Porto, como el Benfica, el Sporting de Lisboa. Entonces, tomé la decisión por ahí. Estuve bien, llegué, empecé a jugar de inmediato. Después, obviamente, los resultados no acompañaron. Y cuando los resultados no acompañan, obviamente el entrenador tiene que buscar variantes, tiene que buscar soluciones. Y después fui perdiendo un poco espacio. Entonces eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de que había que salir porque no iba a tener muchas oportunidades ahí en Portugal. Y bueno, igual, sea lo que sea, ese año llega una de las posibilidades que capaz que todo futbolista ecuatoriano sueña,
la posibilidad de enfrentar o disputar las eliminatorias frente a Chile, frente a Argentina, la convocatoria de Jorge Célico. Primero cuéntanos cuando te llegó esa novedad de, bueno, me está convocando Jorge Célico, esa emoción de saber de que ibas a disputar partidos oficiales, ¿cómo lo viviste, José Francisco? Sí, eso fue un poco antes, ¿no? Eso fue el año 2017, pero claro, chuta, y si bien es cierto, yo había estado en otras convocatorias para partidos amistosos por fecha FIFA, pero era mi primera convocatoria para unas eliminatorias, entonces me puse muy contento, obviamente. Toda mi familia nos pusimos muy, muy felices de poder estar, de ser parte de una selección, que es todo lo que un jugador desea, ¿no? Así que también muy, muy contento por haber tenido esa oportunidad. Y disputar contra Argentina, la Argentina de Messi que estaba necesitada. El camerino, ¿sabían que podían dejarlo fuera a Argentina? Algo histórico, algo que no podía creerse en ningún lado del mundo. ¿Estaban conscientes de eso? Sí, porque obviamente ellos tenían la obligación de ganar. Ellos, si no ganaban, se quedaban fuera. Y nosotros obviamente teníamos la ilusión de poder hacer un partido. Nosotros, la mayoría éramos muy jóvenes y queríamos demostrar que podíamos pararle frente a frente a una selección tan importante como Argentina. De hecho, empezamos bastante bien, empezamos ganando, hasta que después obviamente apareció Messi y hizo 3 goles que permitió que ellos ganen y puedan clasificar al Mundial, pero creo que a todos nos sirvió de aprendizaje también ese partido. José Francisco, ya llegamos un poco a este año y hablabas un poco de que no había tantas oportunidades o capaz que el entrenador quería cambiar y llega la oportunidad de volver al fútbol ecuatoriano. ¿Cómo fue el trámite? Capaz que en planes de pequeño no se esperaba de que José Francisco Ceballos viste la camiseta de Emelec, pero como todo profesional analizaste la oferta. Si es que fue Nassib Neme el que habló contigo, ¿cómo se dio el trámite de llegar al club Sport Emelec? Claro, como te dije, entonces no tenía mucha continuidad en Portugal, y se venía ahora en junio, era la Copa América, también se venían las eliminatorias, y uno como futbolista siempre tiene el deseo de formar parte de la selección. Entonces, bueno, una vez tomada la decisión de que tenía que salir de ahí, empezamos a buscar opciones y apareció la opción de Melec, que me brindaba la oportunidad de jugar, de sentirme importante otra vez, porque en Portugal capaz no estaba teniendo ese protagonismo que todo futbolista necesita. Conversamos, yo obviamente el presidente me llamó, conversamos con el presidente Nassib, y de ahí como todo se fue en una negociación. Mi pase seguía siendo del equipo belga, a Lokeren, entonces no fue una negociación sencilla porque había que dar por terminado el préstamo de Portugal, de ahí negociar también con el equipo belga, pero al final era cuestión de tiempo. Yo ya había dado mi palabra y dicho al presidente que yo quería venir a Emelec, así que de ambas partes hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y al final se pudo llegar a un acuerdo importante que me permite estar hoy en día en Emelec, una institución importantísima que me está brindando la oportunidad de volver a ser protagonista, de jugar, y estoy muy contento de estar aquí. José Francisco, y por lo general, los futbolistas que llegan al club Sport Emelec mencionan que con Nassib Neme se negocia en 5 minutos, que se acaba, que es rapidísimo, que no hay problema, que es rápido. Más allá de la negociación con los otros clubes, la negociación directivo-futbolista, ¿es tan real? ¿Es así? Sí, la verdad no nos demoramos mucho, no nos demoramos mucho en ponernos de acuerdo. Obviamente, como todo, el dirigente va a velar por los intereses del club y nosotros los futbolistas velamos por nuestros intereses, como todo, ¿no? Pero al final no nos demoramos mucho en ponernos de acuerdo, así que se llegó a un acuerdo lo más pronto posible, y para que el tema de la negociación entre clubes también avance rápido y pueda destrabarse todo eso rápido. Entonces no hubo problemas en cuanto a eso tampoco. Y bueno, ya pasando un poquito al inicio de la temporada, como es habitual, el Club Sport Emelec realiza la explosión azul. El momento de tu salida, antes de entrar en el partido contra Liga de Puerto Viejo, escuchar a la gente gritar tu nombre o aplaudirte mucho, ¿cómo te sentiste? ¿Te lo esperabas? Capaz que por ahí el recelo de pensar, bueno, su papá estuvo en Barcelona, estuvo en Liga, fue campeón, también nos hizo algunos goles.
¿Te esperabas buen recibimiento, porque fue un buen recibimiento, de la hinchada del Emelec? Para serte sincero, no. Para serte sincero, no, porque cuando se dio lo de Melec, uno empieza a decir, bueno, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Y lo que primero se me vino a la mente, bueno, se viene la explosión azul, va a ser el primer partido en el Capo. ¿Cómo me va a recibir la gente? Mi papá, toda la vida rival deportivo de Melec. Yo jugaba en liga, pude hacerle unos goles a Emelec, pero de ahí no más. Entonces, yo sí pensaba cómo va a ser el recibimiento, me van a aplaudir o capaz no me van a recibir de todo bien. Tenía ese pensamiento presente, ¿no? Hasta que llegó el día y pudieron presentarme y la verdad la gente me recibió de forma espectacular. Me pudieron aplaudir, me mostraron su cariño desde el momento en que se oficializó el fichaje. Entonces ahí me di cuenta de que valoran lo que uno ha hecho en todos estos años, ¿no? De que ellos obviamente al ver fútbol valoran lo que he venido haciendo y eso me pone contento y me compromete a seguir mejorando día a día, a cada vez que hay un partido, entregar todo para que ellos puedan estar contentos y satisfechos con lo que ven en la cancha. Así que muy contento con el club, con la hinchada y esperemos que este año que ha sido tan difícil puede darles al final una alegría que todos aspiramos que Melec sea campeón. Y bueno, entrando un poquito en los primeros partidos oficial, ya con la camiseta del Club Sport Emelec, frente al Blooming, en la Sudamericana, un buen resultado de visitante, pero en el Capuel, marcar el primer gol con la camiseta de Emelec, ¿cómo te sentiste? Porque igual es un buen inicio. Segundo partido, ya marcabas un gol siendo un volante mixto, volante 8, volante 10. ¿Cómo lo sentiste, José Francisco? Contento, sí. Obviamente no soy delantero, no es, digamos, mi obligación hacer los goles, ¿no? Pero me caracterizo por pescar algún balón ahí que esté mal parado y poder hacer un gol. Así que fue contento, me puse muy contento porque obviamente cuando uno viene de como una nueva contratación, la gente tiene expectativas, la gente eh, quiere que tú demuestres que hagas cosas. Entonces, siempre es importante y ganar confianza haciendo goles. Eso te va a dar más tranquilidad para tú poder jugar mejor. Así que contento y esperemos que los que he hecho no sean los últimos, sino que vengan muchos todavía. Y justamente mencionabas que estás listo ahí para pescar algo, y te voy a decir la plena. Hasta el momento creo que es el mejor gol del campeonato de la Liga Pro contra Guayaquil City. Qué golazo que te mandaste, tengo que decirte la plena. ¿Cómo fue por ahí, más allá de que no se ganó, que se perdió ese partido, pero marcaste un gol en el Capuel, ya era tu segundo gol en el Capuel, capaz que ese reducto te caía un poco bien para marcar goles? ¿Te sentiste, bueno, cómo lo viste ese gol? Porque para mí fue un golazo. Así fue alegría, pero al final no tanto, ¿no? Porque lo más importante es lo grupal, aunque suene muy trillado o muy repetitivo lo que nosotros decimos, pero es la verdad. Aunque hagas gol, si al final el equipo no gana, no puedes festejar ni puedes estar contento, porque lo importante va a ser siempre lo grupal. Y ese partido al final lo perdimos 2-1 con Guayaquil City, pero después que pasan los días o las semanas, vuelves a ver el gol y te das cuenta que fue un muy bonito gol. No, capaz no el mejor, como tú dices, de lo que vas ahora hasta la Liga Ahora Pro, sí. porque han habido otros golazos también, pero fue un bonito gol, no te voy a mentir que no. Y yo te caracterizo como un jugador de partidos claves, de partidos importantes. En Liga lo demostraste, marcando a la Barcelona, Emelec. La expectativa, Barcelona, Emelec, Liga, Emelec. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que van a ser duelos muy entretenidos? Creo que los tres equipos están muy bien armados. ¿Cómo se ve lo que se viene al Club Sport Emelec este año? Claro, obviamente uno cuando sale el calendario, lo primero que ve cuándo me toca jugar con Barcelona, cuándo va a ser el partido con Liga o cuándo toca jugar con Independiente, que hoy día también es un excelente rival. Eh, no te voy a negar que las cosas son así. Sale el calendario y te fijas cuándo son los partidos importantes. Bueno, por todo esto de la pandemia, todo se ha atrasado un poco y se ha modificado el calendario, pero cuando empecemos a jugar, que ya estamos de hecho jugando, y cuando lleguen esos partidos, seguramente a prepararnos a full, porque son los partidos que todo jugador quiere jugar en diferente contexto hoy en día, porque no va a haber público, pero
la gente va a estar pendiente igual, la gente va a exigir y nosotros tenemos que estar a la altura. ¿Te imaginas jugar un clásico sin público? Seguramente asististe a muchos como aficionado, siguiendo a tu padre, pero ¿te imaginas un clásico sin público? Es difícil, ¿no? Es difícil, no solo un clásico, sino todos los partidos, porque siempre el fútbol es fiesta, el fútbol es que la familia vaya a los estadios, el fútbol es que la hinchada vaya, que canten, que griten. Entonces, va a ser difícil, pero bueno, es, digamos, el esfuerzo de este año tan complicado que hemos tenido, un año difícil en cuanto al tema salud, en cuanto a todo esto que hemos estado viviendo. Y si va a tocar así para que la gente esté con salud, esté más tranquila en sus casas, no va a quedar de otra y esperemos que en un futuro no tan lejano que puedan regresar con la seguridad de que van a estar bien. José Francisco, entrando en la parte final y agradeciéndote por tu tiempo, te voy a hacer unas preguntas cortas, pequeñas, para ir como un ping-pong para ir cerrando la entrevista el día de hoy. La primera, la comida favorita de José Francisco Ceballos Enrique. Para serte sincero, ojalá no hagan memes o burla de esto, pero es el caldo de bola. Perfecto. Eso es mi favorito. Jugador referente en tu posición, de pequeño o ahora, ¿cuál es tu jugador de referente? Mi ídolo, aparte de mi papá, obviamente, el que siempre he visto y todos los días trato de ver videos así, siempre ha sido Riquelme. Riquelme ha sido, digamos, mi ídolo y en la posición en la que yo más o menos me puedo desempeñar. ¿Pensaste ser arquero? Sí, pero era muy mal. Muy mal. No saqué los genes ni de mi tío, ni de mi papá, ni de mi hermano, ni de mi primo, nada. Yo era muy mal. Si te tienes que escoger algo, ¿ganar el Balón de Oro o ganar la Libertadores? No, la libertad. Siempre te digo, lo grupal es más importante que lo individual. Si tuvieras que escoger una liga, Premier League o la Liga Española, ¿cuál quisieras ir a jugar? Siempre he tenido el sueño de jugar en la Liga Española, entonces te diría que es la Liga Española. Si te llega una oferta al mismo tiempo de Japón y de Dubái, ¿a dónde escoges ir? Para serte sincero, a Dubái. Está bien. Si tienes con tu clásico rival, no digo en este momento, cuando estés en un equipo, tu clásico rival, ¿prefieres ganarle una final de un torneo o mandarlo al descenso? No, ganar la final de un torneo. Siempre nuestros objetivos por delante y si tenemos que ganar un torneo, va a ser mucho mejor eso. Ahora la parte contraria. Si tu rival te va a ganar una final o prefieres que te mande al descenso. No, que gane una final. Prefiero perder una final a perder la categoría. ¿Cuál es el gol que más has gritado como aficionado? No estando vinculado, no estando jugando, ¿cuál es el gol que más has gritado como aficionado? Eso, chuta, es una buena pregunta. No me he puesto a pensar. Lo que sí te digo es que soy hincha de dos equipos. De Boca, yo crecí viendo jugar a Boca Juniors, obviamente por Riquelme, y del Manchester United. Son dos equipos que me considero hincha, que los veo, que veo los partidos fines de semana tras fines de semana, así que debe ser alguno de esos, un gol de esos equipos. El gol que más ha gritado José Francisco Ceballos. Ahora marcado tuyo. El gol que más he gritado. Ahorita sí, a rápido no me acuerdo cuál he gritado, pero digamos que el que más me acuerdo, el que más emoción me ha causado fue el primer gol que pude hacer como profesional. ¿Oferta de algún equipo importante o la mejor oferta que te llegó y no se pudo concretar? Creo que en su momento llegó una oferta de México, que en ese entonces sí quería ir a México, que me parecía una opción importante, pero al final, por diferentes motivos, no me acuerdo ahora exacto, no se pudo dar, pero creo que fue esa, ir a México, que era algo importante. ¿Existían apuestas con tu papá cuando había Liga Barcelona o no? Sí apostábamos, pero esas semanas eran tensas. Cuando él estaba de presidente, me imagino te refieres. Esas semanas eran tensas, obviamente
tenemos comunicación de área. Yo estaba en Quito, él acá por sus ocupaciones en Guayaquil, pero cuando ya se venía el partido, se sentía que el ambiente cambiaba un poquito, ¿no? Así que, pero al final del partido, como siempre dije, familia vamos a hacer toda la vida, ¿no? El resultado de un partido no va a determinar lo que pase fuera de la cancha. El jugador que más patada le ha dado José Francisco Ceballos. El jugador, curioso, ahora lo tengo de compañero a Oscar Bagui. Me acuerdo que cuando yo era juvenil me pegó una patada que me tuvieron que coger puntos. Y ahora que lo tengo de compañero, le enseñé el otro día y le digo, mira lo que me hiciste hace algunos años. Pero una patada, no con mala intención, ¿no? Pero digamos que me acuerdo ahora así rápido de eso. La mejor dupla en la mitad de la cancha que ha tenido José Francisco. Chuta, he tenido la oportunidad de compartir con excelentes futbolistas, ¿no? En Liga, por ejemplo, han estado grandes jugadores, está el Ram Berbera, Fernando Hidalgo, más adelante ha estado Barcos, que son jugadores con los cuales, de acuerdo a mi posición, yo he podido hacer sociedades, ¿no? Pude compartir con Tacabiel, también con Manso, como te dije, jugadores de grandísima calidad, trayectoria, así que no podría escoger algunos, sino decirte que sí he tenido la oportunidad de estar rodeado de grandísimos jugadores. Y la última, ¿habrá gol de José Francisco en el Clásico del Astillero? Dios quiera que sí, Dios quiera que sí. Todo jugador sueña jugar los clásicos y hacer goles o asistencias, y al final que el equipo termine ganando. Así que si es por mí, daré lo mejor y mi mayor esfuerzo para poder aportar al equipo, y si es haciendo goles, bienvenido sea. Llegando a la parte final y agradeciéndote nuevamente, José Francisco, te voy a decir la plena, más allá de que digas que no eras tan bueno en el arco, en un interescolar, tocó mi colegio frente al IPAC, fuimos a la tanda de penales, hicieron el cambio, José Francisco Ceballos al arco. Yo, por suerte, la plena te hice el penal, pero tapaste 2 ese día y nos eliminaste. Así que eras bueno en el arco también. Y yo te digo la plena que eso fue un chiripazo, eso fue mucha suerte, porque en los interbarriales, cuando en el periodo que a mí me dio la locura de ser arquero, en el interbarrial había la regla de que si el equipo ya iba ganando por diferencia de 4 goles, el partido se acababa, porque obviamente los chicos, para que no sufran o no haya ese trauma después de haber perdido por goleada. Y cuando yo era arquero, la mayoría de partidos perdíamos 4-0, nos hacían goles 4-0, 4-0, se acababa el partido al primer tiempo por poco, así que era muy malo. Así que te digo la pena que ese partido debía haber tenido mucha suerte, porque después no era muy bueno en el arco. Bueno, llegando a la parte final, te dejo con tus palabras de despedida. Espero que hayas disfrutado como nosotros y seguramente como la gente que va a ver esta entrevista, que lo va a disfrutar mucho, conociendo un poco más de la vida de José Francisco Ceballos Enríquez. Te dejo con tus palabras de despedida. Dale, agradecerles por su tiempo y mandarles un mensaje de fuerza, de ánimo, de que se cuiden a todos los futboleros. Esperemos que en un futuro no muy lejano, como lo dije, exista la seguridad para que regresen a los estadios, y mandarles un fuerte abrazo y que se cuiden mucho. Bueno, llegamos a la parte final. Esto ha sido todo por hoy, el día de hoy, con José Francisco Ceballos, jugador del Club Sport Emelec en Te Digo la Plena. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también en Twitter. Nos vemos, José Francisco. Chao, Andrés. Muchas gracias.